¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Michelle? Ryan, ¿qué tal? Buenos días. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Luis, estimado, la semana pasada ustedes vieron la parte introductoria de la biología, vieron algunos dominios de la biología, ¿sí o no? Vieron bioquímica, que es uno de los temitas por los cuales vamos a estar arrancando el curso. Por otro lado, también han visto algunos detalles con respecto a proteínas, ¿no? En este caso, a macromoléculas. Ya se acuerdan, ¿no? Ácidos nucleicos, polisacáridos, proteínas, ¿no? Las proteínas que son un polímero de qué? De aminoácidos, ¿verdad? Concatenados. Ahora, una vez que hemos entendido, en este caso, los niveles de organización de la vida, ¿ok? Vamos a encontrar desde el nivel subcelular, en este caso atómico, molecular, macromolecular, complejos supramoleculares y organular. Pero ustedes finalmente saben que estos se constituyen de diferentes, ¿qué cosa? Moléculas, ¿sí o no? ¿Listo? Ustedes van a tener una base sólida cuando estén llevando química orgánica, porque muchos de los grupos funcionales que ven en química orgánica, como aldehído, éter, amina, amidas, éster, carboxilo, hidroxilo, etcétera, etcétera, muchos de estos gobiernan las reacciones químicas que ocurren en una célula. ¿Ok? ¿Listo? Pero ahora, una vez que comprendemos la complejidad que involucra que un sistema se componga de todos estos, llámese célula, pues durante la historia de la citología o de la biología de la biología celular, hay diferentes, en este caso, biólogos que proponen, naturalistas, que habían propuesto diferentes teorías con respecto a la célula. Por ejemplo, vamos a tener a un zoólogo y a un botánico, los denominados Matthias Scheiden y Theodor Schwann, que proponen que los cuerpos de las plantas y animales están formados de células. O sea, imagínate, tú eres un naturalista, ¿no? Ya hace 400, 500 años. Si yo te pregunto, mira, yo te pregunto, ¿de qué, o sea, a nivel físico, de qué se constituye un ser vivo? ¿De qué se constituye un ser vivo? Hazte la misma pregunta ahorita, no sé, en el lugar en el que estés, a ver, ¿cuál es la base química de qué se constituye tu pared, tu computador, sus partes? Como en la computadora, ¿no? Ahorita, si comienzas a separar las partes de la computadora, te vas a dar cuenta de todos sus componentes. La pregunta es, un ser vivo, ¿cuál es el componente más pequeño y que tiene vida propia? Entonces, gracias a diferentes estudios en microscopía, se dieron cuenta Matthias Sheldon y Theodor Schwann, de que los seres vivos, bueno, los que habían analizado en este caso células animales y por otro lado células vegetales, se dieron cuenta que habían como corpúsculos minúsculos, claramente, que se repetían varias veces y que se encontraban en diferentes formas. Entonces, ¿ellos qué proponen? Que los cuerpos de todas las plantas y animales están formados de estos corpúsculos denominados como célula. Para esa fecha aún no se tenían tantos avances con respecto a los componentes organulares de la célula, lógicamente, pero sí se sabía que los seres vivos se constituían de estos cuerpitos muy pequeñitos, ¿no? Luego llega Rudolf Virchow y menciona que solo pueden aparecer nuevas células por división de células preexistentes. Y esto es algo muy importante porque lo relacionas con respecto a la evolución. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Si Rudolf Virchow te dice que una célula únicamente puede aparecer de células preexistentes, ¿qué quiere decir? Que no puedes generar, o sea, no puedes crear una célula artificialmente. Debe ocurrir de forma natural en la cual dos células van a aparecer de una, mediante un proceso denominado como mitosis o división celular. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Por lo tanto, cómo es eso, profe? Ya, pero esta conclusión de lo que mantiene Virchow, ¿qué indica? De que al final todos los organismos han tenido que derivar de una célula. Hace millones de años. No entiendo, profe, ¿cómo así? Mira, pues, imagínate, mira tu mano. Tu mano contiene células epiteliales, ¿verdad? Estas células epiteliales lógicamente han tenido que derivar de unas células basales,
que se encuentra a nivel de la piel. La piel se compone de la parte más externa, la epidermis, y la capa más interna, la dermis. En la primera capita de la epidermis se encuentra el estrato basal, que es una capa de células madre, las cuales comienzan a que, una vez que una célula de las capas más superiores de la piel se va descamando, va muriendo, pues esta comienza a regenerar, ¿no? Esta capa basal comienza a regenerar. Pero estas células de la capa basal, lógicamente, derivan de otras células. Al final, todo tu cuerpo al final ha tenido que derivar, todas esas células han tenido que derivar, ¿de dónde? Del cigoto. Antes que te excreten, ¿sí o no? Eras un cigoto en tu madre. ¿Sí o no? Todas las células que tienes tienen que haber derivado de esa célula. Ahora, ¿ese cigoto de dónde deriva? Lógicamente de los gametos sexuales de tu padre y de tu madre. Ahora la pregunta, ¿esos gametos sexuales de dónde han tenido que llegar? De tu padre. Pero esas células, esos gametos derivan ¿de qué? Finalmente, del cigoto de tu padre, igual de tu madre. Estamos tratando de ir hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Una vez que ya estamos entendiendo este sentido, todas esas células han tenido que derivar, en este caso, ¿de qué? De diferentes especies preexistentes, pasando millones de años, hacia atrás, hasta encontrar ¿qué cosa? La primera célula. Y a partir de esta primera célula comenzaron ¿a qué? A dividirse. Algunas células adquirieron una complejidad y formaron los protozoarios. Otras células no adquirieron tanta complejidad a nivel del núcleo, pero siguieron avanzando y formaron ¿qué cosa? Las bacterias. ¿Sí o no? ¿Listo? Ahora, luego llega August Weismann, que mantiene ¿qué cosa? Que todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos. Tal como te había comentado. Aparece la primera célula y a partir de esta se van generando otras. Algunas siguen como células unicelulares, formando ¿qué cosa? Algas unicelulares, protozoarios, bacterias, ¿sí? Arqueobacterias, ¿no? ¿Listo? Eubacterias. Y otras comenzaron a tener una mayor complejidad a nivel pluricelular, ¿no? Y aparecen los organismos eucariontes superiores e inferiores. Vamos a encontrar a los nidarios, a los artrópodos, moluscos, ¿no? Va adquiriendo una mayor complejidad, una mayor diferenciación estas células que finalmente derivan de una sola, apareciendo ¿qué cosa? Tejidos más especializados, formando órganos, formando sistemas, y vamos encontrando los vertebrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hay que tener en cuenta muy bien cuáles son, qué mencionan cada una de estas teorías y por quiénes son propuestas. ¿Listo? Entonces, vamos en este caso a ir por las células, en este caso más sencillas, que no implica que no han evolucionado y créeme que están en constante evolución. Un ejemplo de esto es la resistencia contra los antibióticos. ¿Tú crees que las bacterias, porque tú las consideres que quizás son unicelulares, no evolucionan? Claro que evolucionan. Comienzan a adquirir ¿qué cosa? Cambios morfológicos, fisiológicos y de comportamiento con el paso del tiempo e incluso evolucionan más rápido que nosotros. Y los virus evolucionan más rápido que las bacterias. ¿Ok? No, profe, ¿por qué se tiene ese miedo con respecto a la resistencia contra los antibióticos? Pues porque cuando hay una administración indiscriminada, ¿no? Te da una gripe y te tomas un antibiótico. Pero es una gripe. El agente patógeno no es una bacteria, es un virus. ¿Y el antibiótico qué significa? Anti, contra, ¿qué cosa? Vida. Y el virus no es vida. La bacteria sí, un antibiótico. Pero ¿qué sucede cuando te administras antibiótico? Estás ofreciéndole un ambiente adverso a las bacterias. Y si bien es cierto, gran parte de estas mueren, ¿qué sucede? Las bacterias, las diferentes especies de bacterias, tienen mecanismos para que una bacteria que es resistente a ese antibiótico le transfiera la información genética a otra bacteria de otra especie, ¿sí? Para que adquiere esa información y se vuelva resistente. Evolución a nivel microbiológico. ¿Ok? ¿Listo? Entonces,
Vamos a tener a las células procariotas, ¿no? Un ejemplo de estas son las bacterias. Las bacterias vamos a encontrar de dos tipos, las eubacterias y las arqueobacterias. Profe, ¿pero por qué se denominan procariotas? Muchas de las definiciones, en este caso de los términos que se usan en biología, tienen lógicamente su base etimológica, ¿no? Un origen del término. En este caso, por ejemplo, tenemos procariota. Pro, antes, ¿no? Antes. Cariotas, profe, viene de carión. Carión, ¿qué significa? Núcleo, es decir, antes del núcleo, antes de que se forme un núcleo. Por dicha razón, ¿qué características tenemos que tomar en cuenta en cuanto a las bacterias? Aquí lo vamos a estar viendo de poco a poquito, no te preocupes, pues vamos a estar desentrañando, desmenuzando, deshilachando los diferentes términos que encontramos con respecto a la estructura de las bacterias. Veamos que tiene el material genético, ¿verdad? Ahora, ¿de qué tipo es el material genético? Es ADN de doble cadena y circular. Profe, no apunte. De nuevo, profe. ADN de doble cadena circular. ¿Ok? ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Este ADN se encuentra interactuando con muchas proteínas. ¿Ok? Con muchas proteínas que están a su alrededor. ¿Listo? A todo este conjunto se denomina nucleoide. ¿Listo? Nucleoide. ¿Cómo se encuentra organizado el material genético de las bacterias? ¿Qué dices? ¿Tú qué respondes? Nucleoide. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra el material genético de las bacterias? En el nucleoide. Ahora, el nucleoide, más que ser un compartimento, es una región, es una zona. ¿Por qué? Porque no hay una estructura que la recubra y la separe ¿de qué? Del citosol de la célula. ¿Listo? Del citosol de la célula. Listo. Ahora, por otro lado, vamos a tener algunas. Acuérdate que cuando viste la semana pasada, recuerdas que había un apartado, una diapositiva que te indicaba las funciones de las proteínas. Y te acuerdas que tú encontrabas enzima, toxina, proteínas de reserva, proteínas de defensa, proteínas motoras, etcétera, etcétera. Por eso es que tú debes saber, y te lo recalco, te lo han dicho quizá la semana pasada, que la mayoría de las funciones de un ser vivo es responsabilidad de las proteínas. Mira, nosotros, diferentes especies, pueden tener 20.000, 10.000, 30.000 proteínas. Y cada una de esas proteínas tiene una determinada función. Cuando tú sumas esas funciones, entiendes cuál es la función de una célula. Cuando tú sumas todas esas funciones de esas proteínas, entiendes por qué suceden los procesos fisiológicos, como la coagulación sanguínea, la digestión, la síntesis de hormonas, etcétera, etcétera. Todas esas funciones que ocurren a nivel pequeñito, a nivel de proteína, al final estas funciones trabajan de forma colectiva y explican cuál es la función de un tejido, de un órgano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Profe, pero ¿por qué me explicas? Porque pese a que una bacteria, pese a que tus células tengan material genético, que el material genético debes entenderlo de forma didáctica como un manual que contiene una serie de instrucciones que en esas instrucciones dice, a ver, este organismo va a tener 4 extremidades, ¿listo? 2 brazos, 2 piernas. A ver, ¿qué más me dice? Este manual me dice que ya tiene ojos y se ubica en la parte anterior del eje longitudinal del cuerpo. Listo. Esto me dice que el cabello de la persona va a ser rizado. Me dice que el color de ojos va a ser ¿qué? A ver, azul. ¿Ok? Pero aquí viene un punto importante para que comprendan. El material genético es tu manual de instrucciones. Tu manual de instrucciones. Pero no es quien va, por ejemplo, a darle forma a tu cabello, a darle forma a tus ojos, ¿sí? Color a tus ojos, la cantidad de extremidades, ¿listo? Es como que es como que hay un obrero y le dicen, construye estas casas, pero tienes tu manual. Ese manual, ¿qué viene a hacer? El material genético, el ADN. Pero los obreros, ¿quién vienen a hacer? Las proteínas. Las proteínas. Recuerda. ¿Viste? ¿Te acuerdas la semana pasada con respecto a virus? ¿Te acuerdas, no? Dentro de los virus ocurrían, ¿qué cosa? Procesos importantes.
como la transcripción. ¿Y te acuerdas qué es la transcripción? Es la síntesis de ARN a partir de ADN. ¿Sí o no? Vamos a repasar, ya, vamos a repasar, estimado. Vamos a colocarte acá. El paso de ADN a ARN, como se denomina, como transcripción. Transcripción. Caramba. ¿Listo? Y el paso de ARN a proteínas, ¿cómo se denomina? Mira, algo obvio, también se denomina síntesis de proteínas, ¿no? Pero vamos a ser un poquito más elegantes y ¿cómo se denomina? Como traducción. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, el material genético, el ADN circular de cadena doble, que se encuentra en el nucleoide, las informaciones que se encuentran acá van a tener que ser ejecutadas por quiénes, por las proteínas. Pero, profe, ¿dónde se sintetizan las proteínas? En esta organela, el ribosoma. ¿Ok? El ribosoma es justo esa maquinaria celular que se encarga de la síntesis de proteínas. Es el obrero que indica, a ver, a ver, espera, ¿qué me dice el manual? Ah, ya, me dice que esta bacteria va a tener un flagelo. Ah, ya, listo. Vamos a sintetizar ese flagelo. A ver, ¿qué me dice el manual? Me dice que la bacteria va a tener una especie de pelitos en toda la membrana, que se denominan fimbrias. Ya, vamos a sintetizar esas fimbrias. ¿Sí o no? ¿Listo? Ahora, ¿cómo se denomina la porción interna, que es de constitución líquida, en la cual se encuentran sumergidas las proteínas, los componentes de la célula? Citoplasma. ¿Ok? El citoplasma es el plasma de la célula. Así como hablan del plasma sanguíneo. ¿Sabes qué es el plasma sanguíneo? Tú sabes que la sangre se divide en elementos formes, que son las células, glóbulos blancos, trombocitos, glóbulos rojos, y por otro lado el plasma, que viene a ser la porción líquida. Y esta porción líquida, lógicamente, ahí tiene las proteínas, pues, ¿no? De la sangre, factores de coagulación, anticuerpos, albúmina, etcétera, etcétera. Si yo te digo citoplasma, ¿qué te estoy diciendo? Que es la parte líquida de la célula. Así de sencillo. Y dentro de esto se van a sumergir diferentes proteínas. Profe, ¿qué proteínas? Pues proteínas que se encargan de mantener viva a la bacteria. ¿Cómo cuáles, profe? Por ejemplo, proteínas que se involucran en la síntesis de vitaminas, proteínas que se encargan de la síntesis eh, por ejemplo, de lípidos, proteínas que se encargan de degradar los azúcares, proteínas que se encargan, por ejemplo, em, de duplicar el ADN, proteínas que se encargan de sintetizar ARN, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas proteínas sumergidas ¿dónde? En citoplasma. ¿Ok? Listo. Ahora, cabe detallar que una célula, una característica de toda célula, es qué cosa, poseer membrana, pues su membrana, ¿listo? Su membrana. Y esta membrana tiene ciertas características, porque la separa del medio externo, es semipermeable, pero por otro lado, dentro de esta proteína encontramos qué cosa, incrustadas diferentes proteínas también, que le permiten qué cosa, a la bacteria comunicarse con el medio externo. ¿Ok? ¿Listo? Acá en esta membrana también encontramos que se pueden adosar, incrustar diferentes proteínas, o mejor dicho, bueno, sí, proteínas, pero de un gran tamaño, complejos de proteínas. Profe, ya no. Complejo de proteína, cuando tú veas en un libro, significa una estructura compuesta de diferentes proteínas, ¿ok? Eso es un complejo proteico. Estructura compuesta de diferentes proteínas. ¿Ok? Y el flagelo, que es esta colita de las bacterias que le permite nadar, ¿no? Como que moverse. ¿Listo? Que vienen a hacer, ¿qué cosa? En este caso, el flagelo, compuesto de una proteína, ¿no? Bueno, de diferentes, pero la principal se denomina como flagelina. ¿Listo? Vamos a encontrar también que las bacterias tienen diferentes conformaciones, bueno, se puede clasificar en distintos grupos. ¿Listo?
Y la manera de clasificarlos es de forma distinta, pues, ¿listo? Pero una forma de clasificarlos es dependiendo de su forma, es decir, de su morfología. Acuérdate que morfo significa forma, morfología, ¿ok? Por ejemplo, cuando están en forma de esferitas se denominan que eso que tú no tienes, pues, ¿no? Cocos. ¿Listo? Por otro lado, vamos a encontrar que cuando estos coquitos se encuentran concatenados, se denominan como estreptococos. ¿Listo? Y cuando estos coquitos se encuentran como que en forma de racimos, ya no solamente en una cadena lineal, se denominan como estafilococos. ¿Listo? Por otro lado, vamos a ver a los bacilos que tienen forma de pastilla, ¿no? Una forma de cápsula, los bacilos. Algunas de estas bacterias, de las diferentes especies de bacterias, se conforman en dos bacilos unidos, denominados diplobacilos. Y ya cuando son bacilos concatenados, sí, varios bacilos se denominan como estreptobacilos. ¿Listo? Hay otros que tienen una estructura intermediaria entre cocos y bacilos. Ah, como las denomino, cocobacilos. ¿Listo? Por otro lado vamos a tener las espiroquetas, ¿no? Que es un tipo de espirilos, ¿no? Que tienen esta forma espiral, como podemos estar observando. Y luego vamos a encontrar a los vibriones, ¿no? En este caso, una forma cóncava, ¿no? Cierta concavidad con respecto a su estructura. ¿Sí o no? Pasamos al siguiente. Ah, estimados, por cierto, si es que no entienden algo, ponerlo en el... puede estar viendo cada cierto tiempo, este, podemos resolver. ¿Listo? Vamos ahora. Vamos ahora con la estructura de las bacterias. La estructura de las bacterias, ya sabemos que tiene una porción líquida denominada citoplasma, una porción, una zona en la cual se encuentra el material genético denominado nucleoide, también posee una membrana, pero aparte de eso también algunas bacterias poseen ciertas estructuras, ciertas capas extras a la membrana. De por sí, toda bacteria, toda bacteria, toda célula, toda, entiende, toda, tiene membrana celular. ¿Ok? Pero algunas tienen algunas capas extras. Por ejemplo, la pared bacteriana. ¿Ok? La pared bacteriana es una capa externa a la membrana que se compone en gran parte de proteínas, ¿ok? Y de carbohidratos. ¿Listo? A diferencia de la membrana, que la membrana es de celular es como que, no sé si un momento has visto, te vas al mar pero ves a una zona en la cual hay un montón de barcos, un montón. En un inicio, lo que se pensaba de las membranas biológicas es que era en gran cantidad lípidos, que era como un mar de lípidos, pero no. Las membranas biológicas se asemejan más a esas zonas del mar en la cual tú encuentras una gran cantidad de botes. Esos botes que son proteínas y el mar que son lípidos. Estos porcentajes de proteína y lípido en las membranas biológicas varía demasiado. Por ejemplo, algunas bacterias pueden tener 60% de lípidos, 40% de qué? De proteínas. ¿Qué tanto así, profe? Claro. En un inicio se confundía mucho eso, pues pensaban que las membranas eran casi el 90% lípidos. No, en realidad no. No, la verdad. ¿Listo? Ahora, en diferencia de las membranas, la pared bacteriana se compone en gran parte de proteínas y carbohidratos. Y un poquito de lípidos, ya, un poquito de lípidos. ¿Listo? Ahora, las bacterias que tienen una pared bacteriana, pues vamos a encontrar de dos tipos, las denominadas gram negativas y las denominadas gram positivas. Profe, ¿por qué gram negativas y gram positivas? Es que hay una técnica de tinción, o sea, de teñir, de colorear a las bacterias eh, con una técnica denominada técnica de Gram, en la cual tú utilizas varios colorantes, diferentes colorantes, y comienzas a ponerlo a las bacterias y dependiendo de qué color se tornan, pues las vas a denominar como gram positivas o gram negativas. ¿Ok? Pero la base biológica que explica por qué se colorea de uno o de otro, o de otra tonalidad, eso es explicado por el tipo de pared bacteriana que posee. Por ejemplo, las gram positivas
poseen una pared bacteriana grande, mira, mira, bien grandecita, predominante, prominente, ¿ok? Profe, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, por ejemplo, ¿qué es esto? Esto en ambos casos es una membrana plasmática, ¿no? Acá encontramos la parte interna, que aquí viene a ser el citosol, el citoplasma, ¿no? ¿Listo? Ahora, luego encontramos una gran capa de ¿qué? De carbohidratos. Profe, ¿cómo se denomina este? El peptidoglucano, todo este polímero, ¿sí? ¿Cómo se denomina? Peptidoglucano. Profe, tiene otro nombre, ¿no? Claro. Voy a poner de color rojito para que te lo aprendas, ¿ok? La mureína. ¿Listo? Ahora, y te lo comento ya porque han sido pregunta, porque ya ustedes los estudiantes ya lo saben, ya, mira, cuando ustedes terminan ya van a saber que la pared contiene peptidoglucano. Entonces, cuando les preguntan a todos los alumnos ya saben, pues, ¿qué contiene la pared? Ah, peptidoglucano, ¿no? Pero, pero si quieres saber algo que puede distinguir en cuanto a las preguntas, alguien ya se puede ahí bloquear, ¿no? Y te dicen, y además de peptidoglucano, ¿qué encuentro en la pared de las gram positivas? Esto, ácido lipoteicoico y ácido teicoico. Profe, ¿qué son? Ácidos grasos. Son, eh, son la parte lipídica de la pared celular. ¿Ok? Acuérdate, listo. Ácido lipoteicoico y ácido teicoico. ¿Listo? Sencillo, es sencillo, estimado. Ahora vamos en la gran positiva. La gran positiva, a diferencia de las gran negativas, apunta, por favor. Posee una membrana extra, la denominada membrana externa. ¿Ok? La denominada membrana externa. El espacio que separa la membrana externa de la membrana interna, la membrana plasmática de por sí, se denomina como espacio periplásmico. ¿Ok? Así que si te preguntan, pero en una gran positiva, el espacio periplásmico, ¿qué separa? ¿Tú qué dices? La pared celular de la membrana plasmática, ¿verdad? 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 Tú ves. Profe, y entonces, en el caso de las gram negativas, el espacio periplásmico, ¿qué separa? La membrana externa de la membrana plasmática. ¿Ok? Profe, ¿y dónde se encuentra la pared entonces? La pared se encuentra en el espacio periplásmico. En el espacio periplásmico, a diferencia de los gram positivos. ¿Listo? Profe, ¿y de qué se constituye la pared del espacio periplásmico? ¿De qué se constituye la pared celular de las gram negativas? Ah, también contiene peptidoglucano, pero no contiene ¿qué cosa? Los ácidos teicoico y lipoteicoico. ¿Listo? Otra peculiaridad en cuanto a la membrana de las bacterias gram positivas es que encontramos que en la membrana externa, ¿sí? Encontramos esto. Profe, que son una especie de pelitos. Estos pelitos son los lipopolisacáridos. Espere, profe, ¿cómo es eso? Lipo de lípido. Polisacárido de qué? De carbohidrato, pues, de polisacárido. Profe, ¿y por qué es lipopolisacárido? Todo esto que ves en negrito es el polisacárido. Pero, ¿cómo tú crees que este polisacárido se encuentra incrustado en la membrana externa? Gracias a este lípido, pues, que lo permite quedarse ahí. Porque de la membrana plasmática, ¿de qué está compuesta? La membrana externa, ¿de qué crees que esté compuesta en gran parte? De lípidos. Ya pues, lipopolisacárido. El polisacárido logra quedarse ahí porque su porción que contiene el lípido le permite incrustarse. Así de sencillo. ¿Listo? Ahora, por otro lado, hay algunas bacterias que poseen una capa extra, la denominada cápsula, ¿no? Cápsula que hay. Aquí es donde hay muchas bacterias, las cuales no puedes asesinarlas, incluso tu sistema inmune. ¿Por qué? Porque posee esta cubierta externa. Pues. Posee esta cubierta externa. ¿Listo? Continuemos. Ahora pasamos con algunos componentes que frecuentemente se consultan en cuanto a las evaluaciones. Que vamos a tener, por ejemplo, los flagelos, ¿no? Que viene a ser esa parte que le permite desplazar a las bacterias, ¿no? Que le permiten la natación a la bacteria. Pero estos flagelos, ¿qué son? En este caso son filamentos que se
extienden desde las bacterias, ¿ok? Que le proporcionan esa capacidad motora. Te voy a enseñar un término, ya la denominada quimiotaxis. La quimiotaxis, taxis viene de movimiento y quimio viene de compuestos químicos. Hay algunas bacterias. ¿Tú cómo crees que una bacteria dice, pucha, tengo hambre hoy, he comido, a ver, este, pero cómo sé hacia dónde tengo que ir para consumir alimentos? Entonces estas bacterias, la quimiotaxis se refiere a ese movimiento hacia o en contra de ciertas sustancias químicas. Si estas sustancias químicas son, ¿qué cosa? Alimento, las bacterias a cierta distancia lo detectan y comienzan a decir, uy, hacia ese lado hay mayor cantidad de nutrientes. Vamos a ir. ¿Y cómo crees que van a ir? Ah, van a comenzar a batir su flagelo. Pero estos flagelos vamos a encontrar que hay de diferentes formas. Y por eso una forma de clasificar a las bacterias es dependiendo de la cantidad y forma de sus flagelos. Por ejemplo, las bacterias que poseen solo un flagelo se denominan monótricas, porque poseen un solo, pues mono de uno solo. Luego vamos a tener las lofótricas, cuando tienes varios flagelos, pero en un solo lugar, en un solo polo. Lofótricas, ¿no? Luego vamos a tener las anfítricas, ambas, hacia un polo y otros hacia otro polo, ¿no? Grupos de flagelos a ambos polos, anfítricas. Y las que tienen ya en toda su periferia, o sea, alrededor de ella, ¿cómo se denomina? Perítricas, ¿no? Así sencillísimo. ¿Listo? Sencillísimo. Ahora, vamos a tener en cuenta que además del flagelo hay otros filamentos de menor longitud que el flagelo, ¿ok? Pero que se encuentran en gran cantidad en toda la superficie de la bacteria. Y vamos a tener a las denominadas, por ejemplo, fimbrias. Y por otro lado vamos a tener al pelo o pilus. No, vamos a ponerlo acá. Se les dice, y cuando llega la pregunta tan sencilla en el examen, nada, ¿ok? Pelo pilus, ¿ok? Ahora vamos a ver con las fibras. Profe, ¿qué permiten las fibras? Eh, Mira, tú tienes bacterias en tu intestino. ¿Qué? ¿Que en serio, profe? ¿Las tengo que eliminar? No, no, no. Si las eliminas, te enfermas. ¿Que en serio, profe? Claro, esa es tu flora autóctona, tu flora bacteriana autóctona. Y esa te da ventajas y tú les das ventajas. Y gracias a esas bacterias, créeme que vives de forma saludable. ¿Ok? Pero no todas, pues, no todas, no, 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 no todas las bacterias, pues hay otras que sí son patógenas, ¿no? Pero tu intestino se compone de células, pues, ¿no? De células. Ahora, ¿tú cómo crees que las bacterias se quedan adheridas, adosadas a tu intestino? ¿Cómo crees? No solamente ahí, ¿no? Imagínate las bacterias que se encuentran en la superficie externa de tu piel. ¿Cómo crees que se encuentran adosadas ahí? ¿Cómo tú crees que las bacterias que se encuentran en rocas, en superficie de animales? Mira, ahorita evalúa y mira a tu alrededor. Tu celular, a ver, tu teclado, tu pantalla, tu mesa, ventana, techo, pared. Ahí hay bacterias, ¿no? Un montón de bacterias hay. No, profe, yo limpiar. Bacterias. Pero una de las formas para que les permita adherirse a estructuras, a las bacterias, son las fibras. ¿Ves? Como todas estas fuesen manitos que le permitan agarrarse, chapar una estructura y adherirse a ella. ¿Ok? El pelo, el pilus, es otra, casi como una más juguetona, ¿sí? Más juguetona y tiende a alargarse. Más juguetona, porque participa justo en un proceso a nivel bacteriano que se denomina conjugación. ¿Ok? La conjugación es una forma de transferencia de tu material genético. Profe, ya volé. Ya, mira, te voy a explicar lo siguiente. Supongo que tú eres una bacteria y yo soy una bacteria. ¿Ok? Tú eres una bacteria y yo soy una bacteria. ¿Qué sucede? Yo tengo información en mi ADN que te permite crecer en ambientes donde hay una alta concentración de metales. Por ejemplo, cerca a los relaves mineros. ¿Tú crees que hay bacterias? Las hay, ¿ok?
Ahora, imagínate, ¿no? Pero tu población está en peligro. ¿Por qué? Porque ustedes no aguantan, no pueden sobrevivir en lugares con alta concentración de metales. Entonces, lo que yo voy a hacer es extender mi brazo, mi pilis, ¿sí? Voy y te doy la mano. Y tú también extiendes ese pelo. Nos damos la mano y a partir de esta mano lo que voy a hacer es transferirte mi ki, ¿sí? Transferirte esa información, esa parte de mi material genético, para que tú lo recibas y ahora tú lo adquieras y ahora tengas la capacidad de que de poder sobrevivir en ecosistemas, en lugares, en hábitats con una alta concentración de metales, pues, ¿no? ¿Listo? A ver, vamos ahora con los plásmidos. Te voy a comentar algo, ¿ya? Eh, las bacterias tienen su material genético, ¿ok? Su material genético, que se encuentra en una zona denominada nucleoide, ¿sí o no? Estamos repasando, estamos repasando. Vamos a ubicar esta zona, viene a ser el nucleoide, y aquí se encuentra el ADN bacteriano, pero esta definición no me gusta mucho ya, ¿ok? Porque te voy a explicar algo. Las bacterias, aparte de tener su material genético, su ADN circular de doble cadena, que es grandecito, posee otros ADN circulares de doble cadena, pero son más pequeñitos. Mira, si este ADN de su nucleoide es así, mira, es así, es así, es así, es así, es así. Estos ADN circulares son así, ¿ok? ¿Listo? Ahora te voy a explicar algo. Considera esta parte como su ADN bacteriano, ¿ya? Pero un término más formal, al ADN que se encuentra en su nucleoide se denomina ADN cromosómico. Uy, un gallito. ¿Y a este ADN cómo se denomina, profe? Ya, pues si está afuera del cromosoma, del ADN cromosómico, ¿cómo se denomina? ADN extra. Hay diferentes de ADN extracromosómico, pero el más conocido y el más abundante es el denominado plásmido. Así que si a ti te preguntan, ¿qué es un plásmido? Ah, el plásmido es ADN extracromosómico, compuesto de, ¿qué cosa? ADN extracromosómico, ¿sí? De doble cadena y circular, ¿ok? Circular. ¿Listo? ¿Está todo claro ahí, no? Profe, ¿pero para qué sirve los plásmidos? Y estos muchachones, los plásmidos, son muy importantes, no solamente porque explican, porque permite, por ejemplo, lo que hace una bacteria a través por ejemplo, del pelo, lo que hace es transferirle plásmidos hacia la otra. Porque así como yo te expliqué, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes crecer en zonas con alta concentración de metales y yo te extiendo la mano. Pero ese ki, ese chakra que yo te paso, esa energía, ese material, viene a ser el plásmido. Y lo que yo te estoy pasando, ese plásmido, ahora tú lo tienes. Y los plásmidos pueden contener diferente tipo de información. Por ejemplo, tú eras una bacteria que moría con la ampicilina, que es un antibiótico. Morías con la tetraciclina, con el ácido piracinoico, con la rifampicina. Pero yo qué hice? Te pasé mi plásmido, que cual te da resistencia a esos antibióticos. Los plásmidos son muy importantes justo por eso. Porque ¿cómo diría? A ver, porque le añaden ciertas funciones a una bacteria. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, vamos a pasar por las esporas. Las esporas lo vamos a ver en otro temita también, cuando llevemos, por ejemplo, no tan de forma amplia, pero lo vamos a estar viendo cuando llevemos reproducción. ¿Ok? Tu tema favorito. Ahora, ¿qué sucede con las esporas? Mm, la esporulación, que viene a ser el proceso biológico de formación de esporas, es un proceso de reproducción asexual, ¿ok? Pero en las bacterias no se cumple tanto eso. O sea, no es que las bacterias forman esporas para reproducirse, para aumentar su población, ¿no? Sino más bien las esporas es un mecanismo, es una transformación de las bacterias en una estructura que es resistente a ambientes adversos. Por ejemplo,
Encontramos acá una célula bacteriana, la denominada célula vegetativa. Profe, ¿qué es una planta? No, 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 solamente te digo que es una planta, es una célula vegetativa, así se denomina. ¿Ok? Dentro de esta va a estar formando una estructura denominada como espora, pero como la espora está dentro, se denomina como endospora. ¿Ok? Luego, ¿qué sucede? Esa endospora luego se va a ser liberada y vamos a tener una espora madura. Profe, ¿pero por qué hace esto la bacteria? Imagínate que la bacteria está en una zona donde la cantidad de nutrientes es muy baja. ¿Tú crees que va a poder vivir? Esa célula sí, pero como te explicaron la semana pasada, una característica de los seres vivos es la reproducción. Es esa conciencia intrínseca que le dice a un individuo, reprodúcete. ¿Por qué? Porque queremos que la especie se perpetúe. ¿Qué significa perpetuar? Existir en el tiempo. O sea, una bacteria, un ser vivo, va a buscar a nivel de especie seguir existiendo. ¿Y cómo va a seguir existiendo? Logrando reproducirse. Pero ¿qué sucede si las condiciones ambientales son inadecuadas, como la falta de alimento? Pues las bacterias son tan vivas, ¿sí? Que producen unas estructuras que se caracterizan porque están metabólica, metabólicamente inactivas. O sea, no están trabajando por dentro. Y si no están trabajando por dentro, significa que no tienen contacto con el medio externo. Por lo tanto, ¿qué dicen? Ya, mira, yo me voy a quedar quietecita, quietecita. Estoy aburrido porque no tengo contacto con el medio externo. Estoy aburrido, pero sé que si me quedo así, voy a poder sobrevivir. Y cuando pasen las condiciones externas, voy en este caso a volver a formar las células vegetativas. ¿Listo? Continuemos. Ahora vamos con las fuentes de carbono, un poquito de nutrición, un poquito, sí, continuamos con bioquímica. Fuente de carbono y fuente de energía. Te voy a comentar lo siguiente, ¿ya? Mira, hay una explicación que siempre les comento a mis alumnos que es con respecto a comparar un edificio con los seres vivos. Te voy a comentar lo siguiente. Mira, antes de que te excreten, tú eras un cigoto, ¿sí o no? Luego te comenzaste a dividir, formar más células, llegaste a ser un embrión y lastimosamente, ahí pues naciste, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando naciste, que eras chiquitito, ¿no? Chiquitito eras. Y luego, ¿qué pasó con el tiempo? A crecer. Comenzaste a crecer, comenzaste a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. ¿Sí o no? Y hoy en día estás buscando qué cosa, ingresar, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa que hayas crecido? Eso significa que tus huesos se han aumentado su longitud, tus músculos han aumentado, tu grasa también ha aumentado, no, profe, sí, también ha aumentado, ¿sí o no? Pero este aumento de tamaño no solamente es porque tus células han aumentado de tamaño, sino también porque se han dividido. Es porque también se han dividido. O sea, si antes tú te componías de 10.000 células, pasó un año y ahora te componías de 20.000. Pasó 2 años y ahora te compones de 40.000. Ahorita está y ahí encuentras, a ver, supongamos, 10 millones de células. ¿Te das cuenta? Es por la cantidad que estuvo. Ahora yo te pregunto, ¿de qué se compone una célula? Mira, si al inicio tú, por ejemplo, digamos que vamos a poner exagerando, 500.000 células y hoy en día eres 200 millones de células, ¿ok? ¿Qué pasó acá? Las células comenzaron a dividirse, ¿sí o no? Pero tomemos una celulita de acá. Para que esta célula haya llegado a esta cantidad, estas células se han tenido que dividir. Porque por la teoría celular que ya te expliqué antes, ¿qué significa? Que la única forma de que aparezca una célula es a partir de una célula preexistente, ¿sí o no? A partir de una única célula, ¿qué significa apareció otra célula? Otra célula. Ya, profe, pero significa que esta célula y esta célula tiene ADN, ¿ok? Tiene ADN. Listo. También tiene proteína, tiene una membrana y este también tiene una membrana, pero la célula de la cual derivó tiene una membrana.
O sea, acá hay dos membranas, acá hay una. Acá hay, por ejemplo, tantas mitocondrias, pero aquí hay la mitad. Aquí hay el material genético, uno, dos, pero aquí hay uno solo. ¿Qué significó eso? Que ha tenido que incrementar sus proteínas, sus carbohidratos, sus ácidos nucleicos, sus lípidos. Y ahora yo te comento lo siguiente. Por la semana pasada, ¿te acuerdas los bioelementos primarios? ¿Cuáles son? El CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿No? Estamos ubicando, ¿no? Lo cual significa, pero acuérdate, el lípido ¿qué contiene? Todos los lípidos contienen átomos de carbono, ¿ok? Todos los proteínas contienen átomos de carbono, verdadero. Todos los polisacáridos contienen átomos de carbono, verdadero. Todos los ácidos nucleicos poseen carbono, verdadero. Profe, o sea, significa que para que una célula haber crecido yo, significa que las células han tenido que comenzar a adquirir átomos de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, etcétera, etcétera. Pero el principal átomo es el carbono. Yo lo he tenido que adquirir para estar construyendo, estar multiplicando mi célula. Sí, es como un edificio. Si un edificio está pidiendo 3 pisos y tú quieres aumentarlo a 10 pisos, ¿qué necesitas? Más ladrillos. Necesitas más ladrillos. Lo mismo es acá. Si tú quieres aumentar tu tamaño, ¿qué necesitas? Más átomos de carbono, de hidrógeno, nitrógeno, etcétera. Por lo tanto, necesitas una fuente de carbono. ¿Ok? Ahora, cuando se levanta un edificio, tú crees que, ya, mira, ¿tú qué haces? Ah, profe, quiero aumentar, ¿no? De 3 a 10 pisos. ¿Tú qué haces? ¿Tú traes los ladrillos y lo dejas así nomás? No, no, ¿verdad? Tú necesitas obreros que vayan colocando esto por acá, esto por acá, esto por allá. ¿Y los obreros qué gastan? Energía. Es por eso algo muy importante. El anabolismo, ¿te acuerdas que te comentaba la semana pasada? La construcción de moléculas complejas requiere energía. Es como el edificio. Los ladrillos vienen a ser la fuente de carbono, pero la energía viene a ser los obreros. Porque acuérdate que un ser vivo, otra característica, ¿te acuerdas? Es la organización específica. ¿O es que acaso tú colocas una puerta en el techo? ¿O es que acaso tú colocas una ventana en el piso? No, tiene toda una organización y esta organización es compleja, por lo tanto necesita energía. Por lo tanto, la formación de seres vivos necesita una fuente de energía y una fuente de carbono. Profe, ahora, ¿cómo tengo mi energía y cómo tengo fuente de carbono? Acá vamos a ver. Los que son autótrofos y los que son heterótrofos. Los autótrofos consiguen la fuente de carbono ellos mismos. Ellos mismos tienen la capacidad de sintetizar sus propios ladrillos. Los heterótrofos no. Los heterótrofos lastimosamente no. Lo que tienen que hacer, ¿qué cosa es? Conseguir esos ladrillos de otros lugares. Conseguir esos ladrillos. Ellos no pueden producir sus propios ladrillos. Su propia fuente de carbono. Profe, ¿y de dónde consiguen su fuente de carbono? No, no, profe. Por eso tú comes, pues. Por eso te alimentas. Por eso es que un animal caza a otro. Por eso es que un protozoario consume una bacteria. Por eso es que tú ves un herbívoro consume una planta. ¿Por qué? Porque está consiguiendo su fuente de carbono. Continuemos. Las autótrofas obtienen carbono de fuentes inorgánicas y las heterótrofas obtienen fuentes de carbono orgánicas. ¿Cómo así, profe? Ya, acuérdate que en química, ojalá ya te hayan explicado eso en tu primera semana, que las químicas, vamos a encontrar la química inorgánica y la química orgánica. ¿Ok? En la química inorgánica tú lo que ves son compuestos inorgánicos, ¿sí o no? Como agua, dióxido de carbono, amoníaco, etcétera. ¿Ok? Los autótrofos tienen la capacidad de utilizar esos compuestos inorgánicos y sintetizar ¿qué cosa? Materia orgánica. ¿Y tus células de qué se componen? Proteínas, ácidos nucleicos, nucleótidos, lípidos, ácidos grasos, etcétera. Todo eso es materia orgánica. Los autótrofos tienen la capacidad de utilizar materia inorgánica, que es algo muy simple, y como construirla hasta materia orgánica. Y como ya tiene materia orgánica, ya pues ellos mismos son.
se encargan de formar sus propias estructuras. Los heterótrofos no. Los heterótrofos tienen que ir y conseguir esa materia orgánica ya producida ya. ¿Y dónde voy? ¿Y cómo encuentro esa materia orgánica? Por eso se consume otros animales, otros seres vivos. ¿Ok? ¿Quiénes realizan el tipo de autotrofía? Las cianobacterias y las plantas. ¿Ok? Listo, las cianobacterias también son en algunos casos conocidas como bacterias, algas unicelulares. Listo, vamos ahora con la fuente de energía, los quimiótrofos y los fotótrofos. ¿Ok? Los quimiótrofos y los fotótrofos. En los fotótrofos, ¿qué sucede? La energía que consiguen la obtienen desde la luz. Y los quimiotótrofos la obtienen la energía a partir, esa energía la obtienen a partir de la energía química. ¿Ok? ¿Listo? No entiendo, profe, no sé si te han explicado esto. Yo sé que he conocido energía como la energía potencial, la energía cinética, ¿no? ¿Te acuerdas, no? La energía potencial, la energía cinética, tu formulita, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Pero acuérdate que la energía era, en este caso te permitía, o sea, la energía de por sí es esa capacidad que le ofrece a un sistema para realizar trabajo. ¿Ok? Realizar trabajo. El movimiento de algo o el cambio de estado de algo, o sea, pasar de físico a de sólido a líquido, esa conversión necesita energía, pero la conversión es trabajo. ¿Ok? ¿Listo? El movimiento, por ejemplo, pasar de un lugar hacia otro, energía cinética. ¿Qué te permitió? El mover algo, pues. ¿Ok? ¿Listo? La luz también contiene energía. Y esa energía lo que puede hacer es utilizar los seres vivos y convertirla en energía química. Ya, profe, pero ¿qué es energía química? ¿Te acuerdas de los niveles de organización? El subcelular, el cual, ¿te acuerdas? Atómico y luego pasábamos a molecular, ¿no? ¿Y el molecular qué significaba? Tener un átomo que se enlaza a otro. O se puede enlazar a otros más, ¿no? Pero vamos a tener este ejemplo tan sencillo. Esto que permite estar enlazado un átomo con otro no es una soga, no es que los dos están de la manito, no tienen manos, no es una soga de por sí, no, nada para eso. Son fuerzas, son fuerzas. Esta fuerza es tan grande que permite que estas dos moléculas estén juntitas. Pero la fuerza es tan grande, ¿eh? Y esta fuerza que mantiene que estén unidas es energía. Energía química se llama a los enlaces que unen átomos. Eso es energía química. ¿Ok? ¿Listo? Por lo tanto, si yo te digo que una célula forma una proteína, tú ya te acuerdas que es una proteína, ¿verdad? Aminoácidos concatenados. ¿Y te acuerdas cómo se denomina a ese enlace entre aminoácidos? El enlace peptídico. Y si yo te estoy hablando de que es un enlace, ¿qué es eso? Energía química. ¿Sí o no? Ya, ya voy entendiendo, profe. O sea que sí, yo tengo una proteína acá y si se le adiciona más aminoácidos significa que necesito energía química, pues para unirlo, para unirlo. ¿Y de dónde obtengo esta energía química? ¿De la luz o de la energía química de otras moléculas, de sus enlaces, de los enlaces de otras moléculas? Jalo esta energía y ¿qué sucede? Uy, acá tengo esta proteína, quiero alargarla más. Listo, meto este aminoácido. Pero ¿cómo lo logro hacer que se quede aquí? Energía química. ¿De dónde? ¿De la luz o de energía química de otras moléculas? ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? Sencillo, ¿no? Ahora, los quimiótrofos pueden dividirse en dos, los quimiolitótrofos y los quimiorganótrofos. Profe, ¿cuál es la diferencia? Que la energía química que yo obtengo de aquí deriva de compuestos y de aquí, ¿qué sucede? Yo obtengo la fuente de energía ¿de dónde? De minerales. Bueno, de materia inorgánica, ¿no? De compuestos
orgánicos, principalmente minerales. Por el término de tiempo voy a estar omitiendo algunas tildes, ¿ya? En los diferentes términos, ¿ok? En quimioorganótrofos, ¿qué encontramos? Por ejemplo, mayoría de procariontes. Y en los quimiolitótrofos, ¿qué encontramos? Bacterias del azufre y bacterias del hidrógeno, ¿ok? ¿Listo? Acá en quimioorganótrofos también encontramos a los animales, ¿ah? Pero como, acuérdate que estamos aquí en esta parte de bacterias, por eso es que te estoy dando ejemplos de bacterias. ¿Ok? ¿Listo? Acá también tenemos plantas. Listo, vamos en reproducción, ¿no? Vamos a reproducción. La reproducción, ¿no? ¿Cómo es que una bacteria puede estar aumentando su población? Pues mediante la reproducción. La bipartición. La bipartición es un tipo de reproducción asexual que también se denomina como fisión binaria. Se divide en dos. ¿Ok? ¿Listo? Mira, 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 mira. Vamos a encontrar acá. A ver, ¿dónde empezamos? Aquí, ¿no? ¿Listo? Aquí. ¿Ves su ADN? Acá está su ADN. ¿Sí? Su ADN cromosómico. Pero como esta célula se quiere dividir ahora en dos, porque a partir de una quiere generar dos, por lo tanto quiere reproducirse, ¿qué sucede? Lógicamente, cuando aparezcan estas dos células, no va a haber una célula que tenga ADN y la otra no, pues, ¿no? Tiene que dividir su ADN. Entonces, divide su ADN. O sea, forma otro ADN. Ahora, el ADN generalmente se encuentra anclado a una partecita de la membrana, a una parte interna de la membrana, denominada mesosoma. El mesosoma viene a ser en este caso, un apéndice, una proyección, una prolongación interna de la membrana, que permite la fijación del ADN. Luego, ¿qué hace? Se duplica el ADN, duplicación del ADN. Se está duplicando. Formación de un nuevo mesosoma. ¿Por qué? Para que el ADN que ha sido duplicado ahora se fije a este mesosoma. ¿Y por qué sirven en este caso los mesosomas? Porque el ADN se queda fijado hacia un lado y el otro ADN se queda fijado hacia un lado. Imagínate pues que los ADNs no estén fijados a una determinada zona. Al final puede ser que los dos ADN se vayan a una célula y otra célula no contenga ninguna. Pues. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Por lo tanto, estos mesosomas permiten que se fijen. Se forma la formación de septos. Los septos son separaciones que encontramos acá. Un septo. Y finalmente se forman las células hijas, ¿no? ¿Listo? Ahora vamos con transferencia de genes. ¿Cómo es eso, profe? Transferencia de genes, pues material genético. Así como yo te dije, ¿no? Vamos a poner el ejemplo a continuación. ¿Cómo tú crees que una bacteria le puede otorgar a otra ese gen que le da resistencia a un antibiótico, a la rifampicina, por ejemplo? Pero no solamente se cumple con resistencia a un antibiótico, ¿no? También por ejemplo, se puede transferir otros tipos de información. Por ejemplo, hay algunos genes que les permiten a las bacterias, por ejemplo, sintetizar eh, diferentes compuestos químicos, como algunos alcoholes. ¿Ok? Entonces, ¿qué le permite? Si ese gen se transfiere a otra bacteria, esta otra bacteria puede formar esos alcoholes. Por ejemplo, ¿no? Una bacteria tiene la capacidad de soportar altas temperaturas y es gracias a un gen. Ya, si le transfiere ese gen a otra bacteria, ahora esta bacteria tiene la capacidad de soportar altas temperaturas. ¿Ok? O sea, no solamente el ejemplo debe ser genes de resistencia, o sea, también es el ejemplo más común y mejor entendible por parte de los estudiantes, ¿no? Pero te estoy dando otros ejemplos para que no solamente te centres en él. ¿Ok? Vamos a tener la transferencia de genes. Vamos a tener tres. Cuando ya la gente va ya está en la universidad, en la facultad de transferencias, de mecanismos de transferencias, aumenta. Se han descubierto durante estos últimos 10 años otros mecanismos bien, bien chéveres. ¿Listo? Pero estos mecanismos, los más comunes, acá vamos a tener los tres, ¿no? Los denominados transformación, transducción y conjugación. ¿Ok? Lo que sucede en la transformación es que el gen, mira, acá encontramos esta bacteria, lo que libera es ADN al ambiente, al ambiente. Y encontramos otra bacteria aceptora que hace que estos pedacitos de ADN entren. Y ahora este ADN forma parte del material genético. Es como fuésemos yo y tú. ¿Cómo es la transformación?
Supongamos que este, nuestro material genético lo tenemos como un libro, ¿ok? Lo que yo hago es lo siguiente. En la transformación es así. Abro mi libro, deshojo, o sea, quito una hoja y lo lanzo al aire. Y tú vienes y jalas esa hoja y ahora lo pegas en tu libro. Así es la transformación. No hay un contacto directo entre el donador y el aceptor. ¿Listo? Transducción. ¿Qué sucede acá? Lo que va a ocurrir es que tenemos una bacteria donadora. Llega este virus, que te acuerdas cómo se denomina el virus que infecta bacterias. A ver por el chat, por el chat. ¿Alguien? A ver, ¿se acuerda? Por el chat, ¿cómo se denomina esos virus que infectan bacterias? ¿Listo? Ahora vamos a estar esperando, ¿no? Bacteriófago, pues exactamente. Y si yo les digo fago, no sé, profe, no sé qué están bien. De resumir, ¿no? Y dicen, ah, va a ser bacteriófago, fago. Ahora, acá tenemos un donador, una bacteria donadora. Llega este virus y ¿qué hace? Como parte del uso de la maquinaria celular de la bacteria, chapa un gencito de acá. Un gen. De casualidad lo chapó. Y ahora este virus, cuando sale, va, infecta a otra bacteria. ¿Y qué pasó? Le inocula todo su material genético, pero acuérdate que aquí también llevaba un pedacito del gen. Entonces, ¿qué hace? Mete el gen acá. Es como un ejemplo, ¿no? Yo fueres la bacteria y tú fueres otra bacteria. Tenemos nuestro libro, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Y qué sucede? Viene tu perro, ¿sí? Viene una mascota y arranca esa hoja, ¿no? Y va y te la lleva y te la da. Te estás dando cuenta que no hay una interacción directa, pero hay un intermediario. En este caso es el perro, tu mascota. En este caso, a nivel de bacterias, ¿qué es? El virus, el bacteriófago. ¿Listo? Conjugación. En la conjugación, aquí sí hay un contacto directo. Mira cómo la bacteria donadora con la bacteria aceptora, ¡pah! ¿Qué pasó? El pelo, pues. Y a través de esto, ¿qué va a estar pasando? Un plásmido, por ejemplo. Aquí sí hay un contacto directo, por favor. ¿Te das cuenta? Transformación, transducción, conjugación. Acuérdate que siempre conjugación es como unión, ¿no? Por eso es cuando yo varias veces yo digo proteínas conjugadas, ¿no? Porque están juntas, ¿no? Conjugadas, acuérdate, unión, asociación, conjugadas. ¿Listo? Vamos ahora con clasificación de los procariontes, según Whitaker. Y luego vamos a tener según Woss, ¿no? No el freestyler argentino, ¿ya? No, es un científico, Woss. Listo, vamos con Reino Monera. El reino Monera vamos a encontrar que se divide en arqueobacterias y eubacterias. ¿Listo? Según Whitaker. Acuérdate que la clasificación de Whitaker es en reinos. ¿Ok? Es en reinos. Por ejemplo, reino animalia, reino plantae, reino protista, reino monera. ¿Ok? Esa es la clasificación. Entonces, dentro de los diferentes reinos, acá encontramos el animalia, el plantae, el protista, ¿ok? Reino fungi. Vamos a encontrar el reino monera. El reino monera, según Whitaker, se divide en arqueobacterias y eubacterias. Arqueobacterias encontramos a las metanógenas. ¿Por qué metanógenas? Porque sintetizan metano, pues, ¿ok? Las halófilas. ¿Por qué? Porque logran soportar lugares con alta concentración de sales. Termoacidófilas, porque logran soportar altas temperaturas y lugares muy ácidos. ¿Listo? Luego tenemos en bacterias gram positivas, gram negativas, verde purpúreas, espiroquetas, cianobacterias, rickettsias, clamidias y microplasmas. Y la clasificación según Wosh, es que antes, por ejemplo, esta clasificación de Whittaker a nivel preuniversitario escolar se usa, pero a nivel universitario, a nivel de investigación, no. Se utiliza la de Woz porque tiene un mayor sustento científico. Pero Woz divide a la vida en dominios. Por ejemplo, el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. ¿Listo? Y luego se apoya un poquito de Whittaker, que a partir de Eucaria hay el reino protista, reino fungi, reino plantae, reino animal.
Bacteria no posee reinos. Arquea tampoco posee reinos. ¿Listo? Sencillo, sencillo. Vamos ahora entonces a la bioremediación. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando te enseñaron dominios de la biología? La biotecnología. ¿Te acuerdas que la biotecnología es el uso de los conocimientos biológicos y técnicas del cambio de la biología aplicadas para solucionar un problema? Una forma de biotecnología la denominada biotecnología verde, ¿no? Que en este caso está relacionada con el medio ambiente. Y una de las aplicaciones de la biotecnología verde es la bioremediación. Profe, ¿cómo así? Bioremediación, remediación, restaurar las condiciones iniciales de un sistema biológico, de la vida. Y si no es restaurar las condiciones iniciales, pues al menos es transformarlas en condiciones adecuadas. ¿Listo? Por ejemplo, remediación microbiana, remediación, degradación enzimática y fitorremediación. Son tres tipos de bioremediación, por favor. Atentos acá. Remediación microbiana. ¿Qué significa esto? Que vas a usar microorganismos, pues, microbios. Usas microbios directamente en el foco de la contaminación. Pueden ya existir en el sitio o pueden provenir de otros ecosistemas. Supongamos, mira, ejemplo. Supongamos que en el interior del país, en Junín, supongamos, hay una mina y todas las aguas residuales van hacia una zona, o sea, de relaves mineros. ¿Y qué sucede? Mejor vamos a tener en cuenta el accidente del año pasado, en este caso del derrame de petróleo. ¿Ok? Contaminante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucede? Se sabe que cerca de las refinerías petroleras hay algunas bacterias que viven ahí. Por lo tanto, ¿qué significa? Que pueden soportar, incluso algunas logran degradar el petróleo. En la bioremediación lo que podrías es agarrar una de esas bacterias, incrementar, proliferarlas y llevarlas a determinadas zonas donde hay contaminación o una alta concentración de petróleo. Estás usando a la misma bacteria para que degrade el petróleo. ¿A qué? A compuestos menos tóxicos. ¿Pero qué estás usando? La misma bacteria. ¿Ok? ¿Listo? Degradación enzimática. Consiste en el empleo de enzimas en el lugar de contaminación con el fin de degradar sustancias nocivas. Ejemplo. Hay algunas enzimas. Acá ya no, lo que tú vas a usar no son microorganismos. Son enzimas. ¿Te acuerdas qué son las enzimas? Son proteínas. ¿Pero de qué se encarga? De convertir un reactante en un producto. ¿Verdad? Eso es lo que hace una enzima. Acelera la reacción química de convertir un reactivo en un producto. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Hay algunas enzimas. Por ejemplo, ¿no? Tú vas a una determinada zona y la zona está plagada, por ejemplo, de ciertos protozoarios. Un lago. Y ese lago pues era muy utilizado por una población porque se iban y se sumergían, ¿no? Nadaban a su centro de recreación. Pero el problema es que hay, por ejemplo, amebas y estas hubo casos de infección, digamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué haces? Pues vas y colocas o adicionas, añades estas enzimas. Y estas enzimas logran, ¿qué cosa? Destruir a estos agentes patógenos. Estás, ¿qué cosa? Restaurando las condiciones iniciales, pues, de ese ecosistema. Pero estás utilizando las enzimas de forma directa. Y por otro lado tenemos la fitorremediación. Es el uso de plantas para limpiar ambientes contaminados. Por ejemplo, hay algunos lugares, algunos suelos que tras, por ejemplo, la ganadería o la minería, se encuentran diferentes sustancias en el suelo, lo cual no permite la siembra de el uso del suelo de por sí, para la ganadería, para la agricultura, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Hay algunos tipos de plantas que a través de las raíces logran absorber estas sustancias, logran limpiar este suelo. Ah, fitorremediación. ¿Listo? Continuemos. Ahora vamos con las células eucariotas. Las células eucariotas, vamos a dividirlas en las células animales y las células vegetales. Vamos a cambiar de color acá. Células animales y células vegetales. ¿Listo? Acuérdate, toda célula posee membrana plasmática. Toda célula.
Ahora, si yo te digo, si toda célula tiene membrana plasmática, lógicamente contiene algo, pues, porque la membrana es como un compartimento, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay adentro? Citoplasma. Quiero que te des cuenta, todo esto es membrana. Y todo lo de adentro, excepto el núcleo, todo lo de adentro, excepto el núcleo, se denomina citoplasma. ¿Ok? Otro componente que viene a ser el núcleo. Por eso es que muchos se confunden. Cuando dicen citoplasma, ah, todo lo de adentro. No, 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 no. Es todo lo de adentro, excepto el núcleo. ¿Ok? Y el citoplasma viene a ser, ¿qué cosa? El citosol, el citoesqueleto y las organelas. Profe, ¿qué es el citosol? El citosol viene a ser la parte líquida, en la cual se encuentran las diferentes proteínas sumergidas. Luego el citoesqueleto. Pregunta, ¿por qué tú crees que hay algunas células que tienen esta forma? ¿Por qué crees que algunas células tienen esta forma? Una neurona, ¿sí o no? ¿Y por qué crees que hay otras células, por ejemplo, los enterocitos, las células que se encargan de absorber nutrientes a nivel del intestino, tienen esta forma? ¿Por qué crees? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué logras tú conservar tu forma? Tus extremidades, ¿no? Tus extremidades, tu cabeza, ¿sí? Porque tienes un esqueleto. Lo mismo es una célula. La célula tiene su propio esqueleto, que se denomina citoesqueleto, que le brinda forma, sostén, soporte. Eso es, ¿ok? Y por otro lado tiene las organelas, que son partes de la célula encargadas de una o más funciones específicas. Ahora, te voy a comentar algo. En las bacterias, el citoplasma viene a ser lo mismo que el citosol. ¿Por qué? Porque no posee citoesqueleto y no posee organelas. Así que simple matemática, simple cálculo, ¿qué dices? Si citoplasma es igual a citosol más citoesqueleto más organelas, en las bacterias no tiene esto, esto y esto. ¿Qué significa? Citoplasma en la ecuación es igual al citosol. ¿Sí o no? En bacterias, por favor, no te confundas, ¿ya? Vamos, continuemos. Vamos ahora con la membrana plasmática. La membrana plasmática, como te dije, es como un mar de lípidos en el cual se encuentran botes, que son, en este caso, las proteínas. Estos porcentajes varían dependiendo de las células. Los hepatocitos, por ejemplo, las células del hígado, por ejemplo, contienen una gran cantidad de proteínas y su membrana se compone, por ejemplo, de 60% de proteínas y 40% de lípidos. ¿Ok? Por ejemplo, hay otras células como los glóbulos rojos, en los cuales quizás el 70% es lípidos y el 30% es ¿qué? Proteínas. ¿Listo? Continuamos. Por esto es que debido a las diferentes modelos que se proponen con respecto a la membrana plasmática, ¿qué sucede? Mira, al inicio, cuando veían una célula, decían, ya está bien, toda la vida se compone de células. Pero la pregunta es, ¿esta célula de qué partes posee? Y la gente dijo, ah, membrana. Y un inicio pensaban que la membrana era solamente una sola capita, ¿ok? Una sola capa de células. Pero con el paso del tiempo que se descubrió que era una bicapa lipídica. Y con el paso del tiempo se dieron cuenta que no solamente eran lípidos, una esfera de lípidos, sino que era una esfera de lípidos que tenía incrustado varias proteínas, formando como una especie de mosaico. Por eso se denominó como el mosaico fluido. ¿Por qué? Porque estos lípidos también, ¿qué cosa? ¿Tú crees que estos lípidos se quedan así, exactitos así? No, los lípidos tienen movimiento translacional y rotacional. Rotacional, rotan y se trasladan por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí. Todos los lípidos a una vez. Es muy dinámico la membrana. No es que estén estáticos, es como si fuese una esfera. No, nada más. No, se mueven, se mueven. Hay otro tipo de movimientos todavía, en que este lípido se pasa para acá y este para acá, el denominado movimiento de flip-flop. No te preocupes, no te van a tomar. Simplemente te quiero explicar para que entiendas y borres todos esos conocimientos que pensabas lo que era una membrana. ¿Ok? ¿Quién propone el modelo mosaico fluido? Singer y Nichols. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, la membrana plasmática es semipermeable o también se le puede decir, un término más adecuado es
permeabilidad selectiva. Sí, como ustedes, señoritas, espero, sean selectivas, sean una membrana, ¿no? Una permeabilidad selectiva, no a todos, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, vamos a encontrar acá una membrana. ¿Listo? Hay algunos compuestos que logran ingresar, logran ser aceptados, como el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Ese movimiento que hay de un lado hacia otro, hay diferentes formas, ¿no? Mejor vamos a borrar, ¿no? Que vuelve. Acuérdate que los lípidos tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. La parte hidrofílica se encuentra hacia afuera y hacia adentro de la membrana. Y la parte hidrofóbica se encuentra en la parte interna de la membrana. ¿Ves todas estas colitas? Estas colitas son las colitas hidrofóbicas de los lípidos. Toda esta parte es que hidrofóbica. ¿El oxígeno de qué naturaleza física tiene? Físico-química tiene. Es apolar, apolar. Por lo tanto, digamos que también tiene afinidad, no, tiene rechazo con el agua. Por eso es que el oxígeno es difícil de que se disuelva en agua, pues. Pero el oxígeno, por ser oxígeno y por ser apolar, tiene la capacidad de atravesar la membrana. El dióxido de carbono también es apolar, entonces también tiene la capacidad de... Ya, profe, ya. ¿Y el agua? Porque en el esquema me dice, el agua también, por ser pequeñita, muy pequeñita, tiene la capacidad de atravesar la membrana. No tan rápido como el dióxido de carbono ni como el oxígeno, pero tiene la capacidad. Pero no es tanto por su naturaleza, tiene una naturaleza hidrofílica, porque es agua, es polar, ¿ok? Pero ¿por qué logra atravesarlo, pero de una forma más lenta? Porque es una molécula chiquita, ¿ok? Pero con el paso del tiempo se descubrió que aquí habían unos túneles denominada aquaporinas, lo cual permitía el paso del agua. ¿Ok? Vamos a ver. Aquaporinas, por favor, apúntalo ya. Apúntalo. Aquaporinas. ¿Cómo se denomina este proceso? Difusión y ósmosis. ¿Ok? Difusión y ósmosis. ¿Listo? ¿Por qué se denomina difusión? Acuérdate que difusión viene a ser, encontramos una membrana semipermeable y va a haber una gradiente, una tendencia. Si aquí encontramos mayor concentración de oxígeno a este lado, y acá encontramos menor concentración de oxígeno, el sentido de movimiento del oxígeno va a ser hacia este. Eso es difusión. ¿Ok? Ahora, la ósmosis es distinto, pues. La ósmosis es distinto. Supongamos, ahora vamos a ver acá. Acá en la ósmosis no es movimiento del soluto, es movimiento del solvente. Supongamos que aquí hay una alta concentración de oxígeno y acá hay una baja concentración de oxígeno. Acuérdate que todos estos procesos tienden al equilibrio, ¿ok? Equilibrio. Si la célula detecta que hay una alta concentración de oxígeno acá y una baja concentración de oxígeno aquí, mejor digamos que es una molécula muy grande, ¿ya? Esta molécula no puede atravesar la membrana, pero se está dando cuenta que hay una alta concentración acá y una baja concentración acá. Supongamos, ¿no? Digamos que acá la concentración de esta molécula está a 10 miligramos, 10 gramos por litro. Vamos, en un litro. Y acá está a 200 gramos por litro. ¿Dónde está más concentrado? Adentro, pues. Pero, ¿qué sucede? Ya pues, profe, esto va a atravesar hacia allá. No, pues te estoy diciendo que es una molécula grande, no puede atravesar la membrana. La ósmosis no es movimiento del soluto, es movimiento del solvente. ¿Qué quiere decir? Te dije que todo va a tender hacia el equilibrio. Lo que se va a buscar es que estos 10 aumente su concentración y estos reduzca su concentración. Acuérdate, reduzca su concentración. ¿Y cómo yo puedo hacer que reduzca su concentración? Pues aumentando el solvente aquí y reduciendo el solvente acá. Aumento la cantidad de agua acá y si se reduce la cantidad de agua acá, ¿qué sucede? Su concentración va a aumentar. Y si aumento la cantidad de agua acá, ¿qué sucede? Su concentración se va a reducir. Ósmosis. ¿Listo?
Borramos, 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 borramos. Listo. Otros mecanismos por los cuales los diferentes sustancias atraviesan una membrana también es la denominada difusión facilitada. La difusión y la ósmosis no necesitan energía. La difusión facilitada tampoco necesitan energía. Pero la difusión facilitada, ¿qué sucede? Hay una difusión, o sea, hay un movimiento de una zona de alta concentración a otra de alta concentración, de baja concentración. Pero muchas de estas moléculas que siguen difusión facilitada, hay una gradiente, o sea, hay una gradiente, pero no pueden moverse hacia el otro lado porque son grandes. La membrana no lo permite. Son grandes y son polares. La membrana no lo permite. Entonces, en la difusión facilitada hay diferentes proteínas en forma de túneles, de canales, que permite ¿qué cosa? Que una molécula pase de una alta concentración a una baja concentración. ¿Ok? Hay una gradiente, pero esta gradiente, acuérdate, se ve impedida por la membrana. Pero mira, justo hay unos túneles. Ah, está facilitando el movimiento de esa gradiente. Difusión facilitada. Vamos a un transporte activo. En transporte activo, uy, aquí sí se necesita energía, por eso son activos. Transporte activo. Por eso es que acá, por ejemplo, estas dos forman parte del transporte pasivo, por ejemplo. Algunos también se... Transporte activo. En el transporte activo, miren, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Ves acá? Esto es potasio. Potasio y acá potasio. Mira, acá hay una alta concentración de potasio. Y acá hay una baja concentración de potasio. ¿Cuál es la dirección? Hacia allá, ¿no? Entonces el potasio viaja hacia allá. ¿Ok? Ahora, para que un potasio retorne aquí, es ir en contra de su gradiente. Así que si tú vas en contra de algo, ¿qué necesitas? Energía, pues. Por eso usas el ATP, ¡pum! Lo gastaste. ¿Para qué? Para que un potasio lo pases al otro lado. Lo mismo sucede en el sodio. Alta concentración de sodio por acá y baja concentración de sodio por acá. Si tú quieres devolver este sodio del otro lado, estás yendo en contra de su gradiente. ¿Qué necesitas? Energía. ¿Listo? Ahí está. Ahora vamos por otro lado a las paredes celulares, que donde vamos a encontrar son en las células vegetales. En las células de... En los hongos también encontramos en la pared celular, pero cada pared celular se compone de una sustancia en mayor abundancia. En las paredes celulares de la bacteria, por ejemplo, encontramos aquí al peptidoglucano, la mureína. Pero en la pared celular de las plantas encontramos al compuesto denominado como celulosa. Luego, por otro lado, en menor concentración, la hemicelulosa. Algún compuesto que le da dureza, como la lignina. Pero el componente de mayor importancia viene a ser la celulosa. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ok? Mira, ves esta pared celular acá. Lo que estás viendo, la pared celular acá, ¿ves cómo están separadas? La pared celular, aparte de darle protección a las células, protección, sostén, también le da forma. ¿Por qué crees que las células vegetales tienen una forma poligonal? De la nada, ¿tú crees? Por el citoesqueleto. No, no, es más por la pared celular. ¿Listo? Continuemos, ahora vamos con el citoplasma. Acuérdate, como te dije, el citoplasma se compone de citosol, citoesqueleto y ¿qué más? Organelas. El citosol es la sustancia líquida que se forma en el medio intracelular y en la cual se encuentran sumergidas cientos y miles de proteínas. ¿Ok? Cientos y miles de proteínas. Listo. Continuemos. Si en este caso, ¿no? Vemos acá. Todo lo celeste, ¿ves? Todo lo celeste acá, ese es el citosol. Y acá se encuentran diferentes proteínas. Es la parte líquida, pero también que contiene proteínas. ¿Listo? El citoesqueleto, ¿qué es? Acuérdate que el citoesqueleto es el esqueleto pues, de la célula, ¿no? Pero vamos a definirlo. Es el andamiaje de la... Mira, esta es una célula que está coloreada, coloreada. Su citoesqueleto está coloreado. ¿Ves cómo el esqueleto es una especie de andamios, de rieles?
de rieles, de carriles, de pistas alrededor de toda la célula. Estos rieles, estas avenidas, lo que hacen es separar, organizar espacialmente los componentes de la célula. ¿Por qué tú crees, mira, que la mitocondria está por aquí? ¿Por qué tú crees que el retículo endoplasmático está más cerca al núcleo? ¿Por qué tú crees que quizás en las células vegetales encontramos una vacuola? ¿Por qué tú crees que los lisosomas están por aquí? ¿Tú quién crees que está haciendo esa organización espacial? El citoesqueleto, pues. Mira cómo que está la mitocondria toda ahí apiladita. Gracias a las diferentes, gracias al citoesqueleto. Pero el citoesqueleto, como dije, es una especie de andamios, ¿no? Supongo como si fuesen varios huesos, pero a nivel de la célula. Todo eso le da forma, soporte, organización. Pero estos andamios, estos rieles, ¿sí? Hay tres distintos. Y son filamentos. Estos rieles son filamentos, estructuras alargadas, pues, que se dispersan por todo el citoplasma de la célula. Hay tres principales filamentos. Los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos, siendo los microfilamentos los más pequeñitos, luego siguen los filamentos intermedios y luego siguen los microtúbulos. ¿Listo? Continuamos. Ahora vamos con los ribosomas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Los ribosomas. Función, profe, función, profe. La traducción, que viene a ser la síntesis de proteína. ¿Listo? ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? Se desajustó la silla. Listo. Uy, casi me caigo, estimados. Continuamos. Ahora vamos con los ribosomas. Los ribosomas se componen de dos partes muy grandes, denominadas como subunidades. Una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Listo? Una subunidad grande y una subunidad pequeña. Y lo que hacen es, mira, viene un ARN. Y el ARN, ¿qué sucede? Mira, yo te dije que el ADN es como si fuese tu especie de manual de instrucciones, ¿no? Y tú fueses, por ejemplo, el obrero que va a construir a la célula. Pero, ¿qué sucede? Tú no quieres usar ese manual porque lo puedes dañar, pues, ¿no? Mientras lo tocas, dañas una hoja, ¿no? Puedes mancharla. Entonces lo que haces, ¿qué es? Es transcribirla a un papel. O sea, ¿tú qué haces? ¿No? A ver, ¿qué dice el ADN? Y para no mancharla, no dañarla, agarras otro papelito y ¿qué haces? Transcribes, ¿no? Copias esa información. Y con ese papelito vas y ¿qué haces? Si sintetizas las proteínas de, por ejemplo, de, del retículo endoplasmático, de las mitocondrias, de la membrana plasmática. ¿Te das cuenta? Eso es. ¿Me entiendes ahora el sentido, no? La transcripción era un ARN que guarda la información del ADN. Y las proteínas y las ribosomas revisan ese ARN, leen esa información y ¿qué dicen? A ver, me dicen que yo debo sintetizar una proteína. Listo. Ok. Me dice esto que tengo que iniciar con metionina, como primer aminoácido. A ver, sigo leyendo la información de la reina y me dice que ahora tengo que ponerle otro aminoácido, que va a ser la leucina. Listo. La segunda es la leucina. Sigo leyendo la instrucción y me dice, a ver, esto es ahora para la valina, otro aminoácido. Listo. Y así continúa con triptófano, fenilalanina, tirosina, triptófano, histidina, cisteína, aspartato, glutamato, asparragina. Son diferentes aminoácidos. ¿Ok? Y forman una proteína. Y al final, ¿qué dice? Ah, esta proteína se va a encargar, por ejemplo, de degradar los lípidos. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Ahora vamos a hablar con los ribosomas. Ribosoma eucariota y ribosoma procariota. Hay diferencias, ¿ah? Acuérdate que las bacterias y los procariotas y los eucariotas tienen sus propios ribosomas, ¿ah? Pero, quiero que te des cuenta. Te voy a comentar algo, ¿ya? Los ribosomas, cada subunidad se compone de proteínas y ARN. ¿Cómo así, profe? El ARN, cuando viste, ¿te acuerdas que el ARN hay tres tipos? Mensajero, transferencia
¿Y ribosómico o ribosomal? ¿Por qué crees que se llama ARN ribosomal? Porque se encuentra en el ribosoma, pues no, se encuentra en el ribosoma. Por lo tanto, si te dicen, ¿de qué se compone un ribosoma? Proteínas y ARN. ¿Qué ARN? Ribosomal. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a ver el ribosoma eucariota. La subunidad más pequeñita, menor, se denomina 40S y la subunidad mayor se denomina 60S. Está compuesta de 33 proteínas y un ARN mensajero que se denomina 18S. La subunidad mayor se compone de 49 proteínas y se compone de ARN ribosómico 28S, 5,8S y 5S. En ribosoma procariótico, la subunidad menor es 30S, no 40, y la mayor es 50S. ¿Listo? ¿Cuántas proteínas se compone la subunidad menor? 21. ¿Y la mayor? 34. ¿La subunidad menor de qué se compone? Su ARN, 16S. ¿Y, y la subunidad mayor de qué se compone esos ARNs? 23S y 5S. Prof, muchos datos. Lo que yo te puedo aconsejar que lo más importante es que se compone de proteínas y ARN ribosómico y cuál es el ARN ribosómico de la subunidad menor. En los eucariotas es el 18S y en los procariotas es el 16S. Si quieres que te resalte cosas importantes, son esas dos, la verdad. ¿Ok? Ah, y también esto, las subunidades. Si me dijeran, pregúntales algo así que tienen que saber. Ah, esto, esto. ¿Listo? Pues vamos ahora con retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se divide en dos. El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza porque tiene varios ribosomas. Por lo tanto, ¿de qué se encarga? El liso, algo muy importante, la síntesis de lípidos. Síntesis de lípidos. ¿Listo? Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, recuerden que es una continuidad de la membrana del núcleo. ¿Ok? El retículo endoplasmático rugoso tiene una estructura un poco más en forma de cisternas, de sacos apilados. En cambio, el liso tiene más una estructura tubular, ¿no? Una especie de serie de tubos conectados. ¿Listo? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de, mira, modificar proteínas. ¿Qué sucede? El núcleo tiene material genético, lanza información y dice, oye, sintetízame esta proteína. Los ribosomas del retículo endoplasmático lo sintetizan y luego lo llevan ¿hacia dónde? Hacia el aparato de Golgi. ¿Para qué? Porque quizás esta proteína en el retículo endoplasmático aún le faltaban algunos detallitos, ¿no? Le faltaba acicalarlo, ¿no? Entonces, ¿quién le permite modificarlo? El aparato de Golgi, o también denominado como Golgisoma. ¿Ok? ¿Listo? El aparato de Golgi se compone de diferentes sacos apilados denominadas cisternas. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a tener una cara cis, que está más cerca al retículo, y una cara trans, que está más cerca hacia la membrana plasmática. ¿Listo? Y contiene diferentes vesículas, pues. Vesículas que provienen ¿de dónde? Del retículo endoplasmático. Y también vesículas que luego la liberan hacia afuera de la célula. Pues. ¿Listo? Vamos ahora con los lisosomas y los peroxisomas. En los lisosomas quiero que observes que se encargan de la digestión. Peroxisomas. Metabolizar el peróxido. ¿Qué, profe? Porque el peróxido de hidrógeno es producto del metabolismo, principalmente metabolismo mitocondrial. Y como se acumula mucho peróxido, es dañino para la célula. Pero los peroxisomas tienen la capacidad en este caso, metabolizar el peróxido de hidrógeno y formar agua, el cual no es dañino. Y formar oxígeno, el cual no es dañino. ¿Te das cuenta? Los peroxisomas.
Los lisosomas se encargan de la digestión celular, degradar los compuestos, ¿no? Que no se van a utilizar, los compuestos viejitos, ineficientes, o la comida que ingresa, ¿no? También. Ejemplo, vamos a tener una bacteria. La bacteria, por ejemplo, es engullida por fagocitosis, se forma un fagosoma, que es una vesícula donde se encuentra dentro, ¿qué cosa? La bacteria. ¿Y qué sucede? Se va a unir con un lisosoma primario. Acuérdate que los lisosomas derivan ¿de dónde? Del Golgi. ¿Ok? Apunta ya. Los lisosomas. Estos lisosomas que derivan del Golgi se denominan lisosomas primarios. Y los lisosomas siempre se van a llamar secundarios cuando se mezclan con otro componente, ¿ya? Con el componente que tienen que degradar. Por ejemplo, hay un lisosoma primario, se une a un fagosoma, forma un lisosoma secundario. Y al final, por exocitosis, ¿qué sucede? Se elimina a la bacteria ya degradada, porque quizás era un agente patógeno. ¿Listo? Y por otro lado vamos a tener cuando, mira, el componente que van a degradar no llega desde afuera, sino ahí adentro. Acuérdate que las mitocondrias, ¿de qué se encargan? De la respiración celular, la obtención de energía. ¿Y para qué sirve, profe? Pero así como que obtienes energía, la mitocondria, como toda organela, es como una máquina, ¿no? Que como está produciendo energía, se va desgastando, por lo tanto se va envejeciendo. Y yo no quiero ningún compuesto que funcione a medias, pues, ninguna parte que funcione a medias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matarla. Y lo que hace es formar una propia vesícula, formando, ¿qué cosa? Un autofagosoma. Este proceso de eliminación de algo propio se denomina autofagia. En cambio, algo externo, algo no propio, se denomina heterofagia. Entonces, ¿qué sucede? Llega un lisosoma primario, se mezcla con otro componente, por lo tanto ahora se llama lisosoma secundario, y los componentes que han sido degradados por exocitosis nuevamente se liberan los componentes. ¿Listo? Luego vamos a tener la vacuola, que la vacuola es una organela que se encarga del almacenamiento de agua y minerales, ¿no? De agua y minerales. Por ejemplo, en las células vegetales, las vacuolas tienden a ser prominentes, tanto así que logran mandar a la periferia al núcleo, a los cloroplastos. ¿Listo? En algunas células, por ejemplo, en las cuales, por ejemplo, las plantas xerófitas, a las plantas que viven en lugares muy cálidos, como los cactus, tienen vacuolas muy grandes, porque es una forma por la cual almacenan agua. Y como está en un ambiente cálido, pues las propias temperaturas, el calor, la temperatura, pues tienden a la desecación de la planta. Entonces, ¿cómo evitan esa pérdida de agua? Pues porque tienen vacuolas prominentes, ¿no? Almacenamiento de agua y minerales. Vamos ahora con los plastillos y plastos. Los plastillos y plastos, ¿no? Hay diferentes tipos. Todos los plastillos derivan del proplastidio, ¿ok? Del proplastidio. Del proplastidio vamos a encontrar que se derivan los etioplastos, que es un precursor de los cloroplastos. Pero los etioplastos aparecen más que todo en la oscuridad, se van formando en la oscuridad. Cuando ya van observando las plantas, cuando ya van creciendo, detectan en este caso la captación de luz. Y esta luz lo que sugiere es la transformación de etioplasto a cloroplasto. ¿Y en cloroplasto qué está sucediendo? Pues está cumpliendo su función, pues. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La fotosíntesis, ¿sí o no? ¿Listo? Y ya luego con el paso del tiempo el cloroplasto puede convertirse en los cromoplastos, que son más que todos plástidos que contienen pigmentos y le dan color a las plantas, ¿no? Luego vamos a tener a los leucoplastos a partir de proplastidio, que se va a encargar, es un precursor de plastidios que su función es almacenar diferentes sustancias. Por ejemplo, el leucoplasto se forma amiloplasto, encargado de el almacenamiento de almidón, de carbohidratos. El ayoplasto, almacenamiento de lípidos. Proteinoplasto, almacenamiento de proteínas. ¿Listo? Acá te dice, miren, etioplasto, cloroplastos que no han sido expuestos a la luz se encuentran en plantas que se cultivan en la oscuridad. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Listo. Acá tenemos, por ejemplo, los cromoplastos que van a tener diferentes pigmentos. No tanto como la clorofila, sino otros pigmentos como los carotenoides, las antófilas, ¿no? Luego encontramos a los leucoplastos que con el paso del tiempo se convierten en amiloplastos, elaioplastos o proteinoplastos. Pasamos a los cloroplastos. Acuérdate cuál es la función de los cloroplastos. La fotosíntesis. ¿Qué función cumple, profe? Los cloroplastos. Características. Mira, los cloroplastos son unas organelas bimembranosas. Poseen dos membranas.
membranosas. Son organelas semiautónomas. ¿Por qué son semiautónomas? Porque poseen su propio ADN y ribosomas. Mira, ¿ves esto? Es su propio ADN. ¿Y cómo se denomina este ADN? El ADN cloroplástico. ¿Ok? Luego encontramos que tienen sus propios ribosomas. También contiene gránulos de almidón. Te dije que posee dos membranas, por lo tanto, una interna y una externa. ¿Listo? Ahora pasamos a las mitocondrias. Y las mitocondrias también son organelas bimembranosas semiautónomas. ¿Y por qué son semiautónomas? Porque poseen su propio ADN y su propio ribosomas. ¿Cómo se denomina, por lo tanto, su ADN? ADN mitocondrial. Mitocondrial. ¿Observas? Aquí. Vemos una membrana externa y una membrana interna. Es bimembranosa. Pero hay una peculiaridad de la membrana interna, que la membrana interna está en forma de repliegues. ¿Ves estos? Repliegues. ¿Cómo se denominan estos repliegues? Crestas mitocondriales. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, ¿cómo se denomina la porción líquida interna? Matriz mitocondrial. Te dije que es autónoma, posee su propio ADN y sus propios ribosomas. La matriz mitocondrial también tiene otro nombre, profe. Mitosol. ¿Qué función tienen las mitocondrias, por lo tanto, profe? La más importante, respiración. De la síntesis de la obtención de energía. ¿Listo? Vamos ahora con el glioxisoma. El glioxisoma son peroxisomas especializados que solamente encontramos en las plantas, encargados del metabolismo de los triacilglicéridos o de los triglicéridos y el anabolismo, es decir, la construcción, la síntesis de carbohidratos a nivel de semillas. Por favor, a nivel de semillas. Mejor no lo reo porque no lo vas a ver. A nivel de semillas, ¿ok? Anabolismo de carbohidratos a nivel de semillas, ¿ok? Relacionados con la germinación e interactúan con las mitocondrias. Exacto, mira, siempre cerca a las mitocondrias bajo los trabajos de microscopía. Los centriolos, ¿qué hacen, profe? Los centriolos, ¿sí? Son los centros organizadores de microtúbulos. Y acuérdate que los microtúbulos son parte del citoesqueleto, ¿no? Los microtúbulos, acuérdate que parte del citoesqueleto, o sea que, ¿cuáles son esos centros que van organizando? Este microtúbulo por aquí, este por allá, este por aquí, este por acá. ¿Quiénes son? Los centriolos. Y acuérdate que durante la división celular, el citoesqueleto se remodela. ¿Para qué? Para poder llevar algunos cromosomas hacia un lado y otros cromosomas hacia otro. O sea, ADN hacia un lado y ADN hacia otro. Por lo tanto, la célula se tiene que reorganizar todo su citoesqueleto. ¿Quiénes permiten reorganizar esa cadena de microtúbulos? Los centriolos. Estos centriolos van formando un complejo. Este conjunto de centriolos, de estos par de centriolos que forman el centrosoma. ¿Listo? Ahora vamos con el núcleo. El núcleo viene a ser la central, pues, donde se encuentra el material genético, el ADN, en forma de cromosomas. Fíjate que los cromosomas no son circulares, son lineales. Y aparte es el centro de regulación de las funciones. Se da la duplicación del ADN. Aquí se da la transcripción, es decir, síntesis de ARN. ¿Listo? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Listo? Vamos a ver que cuando vemos bajo el microscopio acá al núcleo, acuérdate que el núcleo posee una envoltura, una capa. ¿Cómo se denomina esa envoltura nuclear? ¿Cómo se denomina? Carioteca. Apunta. Carioteca. ¿Listo? Carioteca. Cario de núcleo, teca, capa. ¿Listo? Ahora, el núcleo posee dos zonas. Una zona donde el ADN está siendo muy utilizado, eucromatina. Y el ADN donde no está siendo muy utilizado, heterocromatina.
O sea, aquí en la eucromatina está ocurriendo síntesis de ARN, por ejemplo, porque está siendo utilizado. Es la cromatina altamente metabólicamente activa. Profe, ¿pero qué es la cromatina? El material genético en las células eucariotas se compone de cromatina, que viene a ser ADN, más proteínas. Pero estas proteínas tienen un nombre, las histonas. Esas son las principales proteínas que se unen con el ADN para formar la cromatina. Acuérdate que en el núcleo también encontramos, ¿qué cosa? El nucleolo. Profe, ¿qué es el nucleolo? Es el centro organizador ¿de qué? Acá es donde se van a ensamblar los ribosomas. Tú sabes que el ribosoma de cuántas proteínas se compone. De 34, 35, más el ARN. En el nucleolo, ¿qué sucede? Se ensamblan las subunidades ribosomales. ¿Listo? Así es. Vamos ahora con el flujo de información genética. ¿Qué sucede? Ya te expliqué antes. A partir de ADN, la síntesis de ARN se denomina transcripción. La síntesis de proteína a partir de ARN se denomina traducción. Ahora, la conversión de ARN a ADN se denomina retrotranscripción. Y ya lo viste la semana pasada, que hay algunos virus que tienen la capacidad de hacer esto, gracias a una enzima denominada o sea, hacia atrás, transcriptasa, retrotranscriptasa. Y el ADN que se duplica, ¿cómo se denomina? Replicación o duplicación. Ahora, en una célula eucariota, la duplicación y la transcripción ocurren en el núcleo. Luego el ARN va viajando, sale del núcleo, se encuentra con un ribosoma y sintetiza proteína. ¿Dónde está ocurriendo esto? En el citoplasma, específicamente en el ribosoma. ¿Listo? En la replicación del ADN vamos a estar viendo diferentes cosas. Acuérdate que el propósito es duplicar las cadenas de ADN. La principal enzima que permite alargar, sintetizar ADN es la ADN polimerasa. Luego vamos a tener la topoisomerasa, que permite relajar el ADN, porque acuérdate que está en forma de doble cadena. Quien permite aperturar las cadenas de ADN es la denominada helicasa. Es como una tijerita que va abriendo las cadenas. ¿Listo? Luego vamos a encontrar otras proteínas que encontramos acá, que como las cadenas están separadas, ¿cómo permites que no se vuelvan a unir? Ah, son las proteínas. ¿No? A ver, continuemos. Ahora, la transcripción, acuérdate que sucede ¿dónde? En el núcleo, que consiste en la síntesis de ARN a partir de ADN. Este ARN viaja afuera, lo detecta el ribosoma. El ribosoma, ¿qué sucede? Comienza a leer el ARN y sintetiza proteínas. ¿Cómo se denomina este proceso? Traducción. ¿Cómo se denomina la enzima que sintetiza ARN? Si la que se sintetiza ADN, si se denomina ADN polimerasa, ¿cómo se denomina acá? ARN polimerasa. ¿Listo? Vamos ahora por último con el código genético. ¿Qué sucede? El código genético habla de todo esto, por ejemplo. Acuérdate que va a haber síntesis de ADN a ARN y luego de ARN a ribosoma. El código genético habla de esta relación de ADN, ARN y proteína. Es decir, de un nucleótido, de un desoxirribonucleótido a un desoxinucleótido y finalmente a un aminoácido. Pero ¿qué sucede? Un triplete de nucleótidos, ¿sí? Un triplete de ADN, por ejemplo el ATG, corresponde a un triplete de ARN. Por ejemplo, el AUG en qué se convierte? El ATG en AUG, porque acuérdate que timina no hay en el ARN. Y cada triplete codifica un aminoácido, corresponde a un aminoácido, estimados. ¿Ok? Supongamos, busquemos esta tablita. Me dice que el AUG, a ver, es metionina. Metionina. Lo mismo, continuamos.
un UCU me codifica para serina. ¿Qué es la serina? Es un aminoácido. Por lo tanto, si yo te digo que un ARN inicia con UCU, luego sigue UCG, luego sigue CAA, luego sigue ACC, luego sigue GCU, el ribosoma, ¿qué va a decir? La proteína inicia con serina, luego pasa a serina, luego pasa a prolina, luego pasa a treonina, luego pasa a alanina. ¿Te das cuenta? Por eso dice, cada vocablo consta de tripletes de base, que se denominan codones. Un triplete significa codón. ¿Cuántos codones hay? 64. Pero hay 3 que no corresponden a ningún aminoácido. Cuando el ribosoma pasa y lee cualquiera de estos 3, detiene la traducción. ¿Por qué? Porque no codifica ningún aminoácido. Sigue leyendo y encuentra un UAA. ¿Qué dice? Uy, acá no leo más. Ya, pues acá termina mi chamba. Y se va. Y ahí dejan, hasta ahí nomás, hasta esa longitud deja la proteína. Pero ¿qué sucede? Toda proteína, su síntesis siempre va a iniciar con este codón, el AUG. Y justo este AUG, ¿qué aminoácido expresa, codifica? La metionina. Este código genético se cumple para todas las células de todas las especies. Hay excepciones, pero unas cuantas. Por eso se dice que el código genético es universal. No tiene comas. ¿Qué quiere decir? Que no para, siempre continúa. Por ejemplo, lee UCU, UCG, CA, siempre va de continuo, de forma continua. ¿Ok? Es degenerado, pero no imperfecto. ¿Qué quiere decir esto? Degenerado. ¿Ok? Que un mismo codón, diferentes codones te pueden codificar aminoácidos distintos. ¿Ves? Aminoácidos distintos. CGU, mira, aminoácidos, mira, CGU, CGC, CGA te dan para el mismo aminoácido. Eso significa estar degenerado. Voy a estar dándole las claves por el chat, ¿listo? Porque ya nos... Profesor, ¿Listo? ¿Sí? el aminoácido, como tú dices que no tiene comas, pero si tendría comas hasta que el ARN lea el codón UAA y en ahí parara todo su trabajo. Sí, exacto, exacto. Tiene que llegar hasta UAA para que Sí, ajá, él tenga correcto, su trabajo. exacto. Ok. ¿Listo? Listo, estimado. ¿Y la Listo. metionina para qué sirve? ¿Por qué No, la metionina es un aminoácido. Todo lo que han estado viendo en la tablita, TIR es tirosina, SER es serina, LEU es leucina. Son aminoácidos, solo que aquí están abreviados. La metionina es un aminoácido. Pero toda proteína, al momento que inicia la traducción, toda proteína siempre inicia con metionina. Siempre. Esto es parte de la biología de la célula propia. ¿Listo? Listo, estimados. Voy a estar dejando las claves por el chat.